Y en efecto estamos ya a las 17:10 aquí a través de Ecuador en Democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, frente a la expectativa de lo que va a ocurrir en los siguientes minutos, cuando sabemos ya que los resultados empezarán a contarse en cada una de las mesas, en todos los recintos, y por supuesto a conocer también el trabajo que han realizado diversas encuestadoras y cuyos resultados lo harán público. Esperamos ya los canales de televisión. Miguel, me sumo a este diálogo tan solo para presentar a nuestros invitados. Nos acompañan ya en esta mesa de trabajo el doctor Roberto Izurieta, a quien le damos la más cordial bienvenida, y como no, también estamos junto a Francis Romero, porque vamos a intentar hacer de un análisis que le permita a la ciudadanía saber qué es lo que ha ocurrido en las próximas horas. Y esa es la primera pregunta, Roberto, para darte la bienvenida. ¿Cómo podemos evaluar lo que ha ocurrido en esta, no sé si decir en esta primera vuelta o decir en esta vuelta definitiva de lo que va a ocurrir en democracia? Bienvenido. He trabajado en campañas electorales durante 30 años, siendo consultor y también después siendo analista de CNN en español durante 22 años, analizando todas las distintas campañas electorales. Yo siempre tengo, aun cuando he sido consultor, que no es el caso en este si no soy amigo del presidente, cautela. Estos son momentos que hay que tener profundo respeto y consideración por lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha salido a las urnas de manera pacífica, ordenada, ejemplar. Y eso es lo que hay que rescatar. ¿Qué es lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano? Todavía no lo sabemos. Y tenemos que tener respeto para escuchar la voz del pueblo. Dicho eso, por supuesto, nosotros los analistas tenemos que hacer una serie de análisis sin llegar mucho a tantas especulaciones. Lo primero que quisiera decir es que hay algo de cosmética y hay problemas de salud. El que si esto se resuelve en una vuelta o no, yo me atrevería a decir que casi podría ser una pregunta de cosmética. ¿Qué es lo de fondo? ¿Cómo está la salud del Ecuador y la salud cívica del pueblo ecuatoriano? Y está a su mejor nivel. ¿Por qué? Porque en el Ecuador han pasado muchas cosas graves. Y a pesar de todas esas cosas graves, el pueblo ecuatoriano nos está dando una lección de madurez. ¿Qué nos van a decir? Todas las informaciones coinciden previas, exit polls, encuestas serias con prestigio de los últimos días, que Daniel Noboa saldría primero en esta primera vuelta. Esto es muy importante porque ahí estaba hablando con Francis antes de entrar a esta entrevista. Esto sería insólito, muy probablemente en 20 años que el correísmo no sale primero en primera vuelta. No son palabras menores. Que a pesar de todo lo que ha tenido que vivir el Ecuador los últimos años, el Ecuador tiene la madurez, la seriedad, la profundidad de ir a las urnas, y el resultado electoral parece ser que va a ser sumamente claro. Suficiente o no para que no haya segunda vuelta, no lo sabremos, pero no son palabras menores. Es que por primera vez en 20 años no gane el correísmo en primera vuelta. No son palabras menores que el correísmo no saque el primer bloque electoral. No son palabras menores. Porque bien lo sabemos nosotros que hemos hecho análisis, que más allá de elegir presidente y vicepresidenta de la República o viceversa, el cuello de botella para el desarrollo y las reformas del Ecuador están en la Asamblea. Y la Asamblea ha estado entrampada, dominada, manipulada, y no ha dejado y no ha permitido que el país avance. Todo indica, y esperemos la voz del pueblo, que por primera vez en 20 años no tendrían el primer bloque legislativo. No son palabras menores. Y es que ese análisis deberíamos también ampliarlo
su criterio, Francis, porque una de las cosas que quizás llama más la reflexión es lo que los ciudadanos habrán estado pensando en estas últimas horas, Miguel, respecto de lo que va a ocurrir precisamente no solo con el voto hacia la presidencia de la República, sino a lo que constituye hoy mismo y que habrá que reconocer una verdadera traba para el funcionamiento de la democracia como es la propia legislatura. Efectivamente, Verónica, y le preguntemos a Francis Romero de Click Report, gracias de su amplia experiencia, conectado con lo que decía Verónica y decía Roberto Izurieta, que nos ilustra, ¿cuál sería la secuela de que el correísmo, si en 20 años no ha sido primero? Simplemente eso significaría, si hay más de un 80% de ecuatorianos que decían, primero, que haya una sola vuelta, y segundo, que se pronuncie por el cambio de composición política, ¿perderían la mayoría legislativa? ¿Sería consecuencia de ello? Miguel, para darle una respuesta concreta, hay que hacer un análisis del entorno y de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido los ecuatorianos. La historia del Ecuador nos demuestra que los ecuatorianos siempre hemos estado a la vanguardia en los cambios que ha tenido el mundo, siempre. Fuimos, Quito es donde se dio el primer grito de libertad y como un ejemplo. Pero en este caso específico, lo que estamos viviendo ahora es algo que está viviendo el mundo. Este cambio, asimismo, si regresamos 2 décadas, nosotros fuimos de los primeros en llegar a ser cooptados por el socialismo del siglo XXI. Hoy, aparentemente, con los análisis que se han hecho y de los resultados que se ven, reafirmo lo que dice Roberto, es insólito lo que está pasando, es una elección completamente atípica. Si bien quienes hacemos investigación sabíamos lo que estaba pasando, la gente no creía, porque ¿cómo en menos de en un año puede cambiar drásticamente lo que era el Ecuador de hace un año y el Ecuador de ahora? La situación del país, cuando uno habla de los problemas, siguen siendo los mismos. La estructura política aparentemente sigue siendo igual, pero hay un cambio, hay un sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos que buscan mejores días, mejores opciones. Lo que vivimos no nos ha llevado a que este país se desarrolle, a que los jóvenes tengan oportunidades, lamentablemente. Esto hace que se vean opciones y realmente quien hoy día sin duda alguna va a ganar la primera vuelta, no sabemos si ganará en 1 o en 2 vueltas, pero quien gana hoy la primera vuelta ha demostrado con hechos y hay que resaltar que la mayoría del electorado, yo creo que ha evolucionado y hoy ya no es solo un voto de corazón, sino es un voto consciente, un voto más analítico. ¿Por qué le digo esto? Las 2 opciones que tienen más del 80% de la intención de voto son candidatos que de alguna manera han demostrado en base a su trabajo acciones. ¿Cómo es posible que con 16 candidatos, entre todos los otros, no lleguen ni al 7, 6% entre todos? Eso quiere decir que los otros candidatos simplemente fueron un chiste en esta elección. Sin embargo, y respondiendo directamente a su pregunta, el correísmo hoy creo que es una de las derrotas más grandes que ha tenido en las últimas elecciones. Por primera vez, como yo le decía a Roberto, no ganan la primera vuelta. Por primera vez va a haber una mayoría de asambleístas que pertenecen al presidente actual de la República. ¿Cómo quedan el resto de partidos políticos? Porque ese es un análisis que tampoco deberíamos dejarlo en este inicio de lo que estamos conversando, antes de adentrarnos en lo que le ha permitido al presidente tener este respaldo. Pero ¿cómo quedan el resto de partidos políticos? Cuando estamos observando a un sinnúmero de candidatos que no van a llegar ni al mínimo posible del entendimiento. O sea, no hay respaldo ciudadano, no hay cómo cotejar con quienes han sido adscritos a sus propias organizaciones políticas. ¿De qué estamos hablando? ¿De candidatos de papel que no significaron nada para el electorado? Empecemos contigo, Roberto. Cuando un electorado se enfrenta a 16 candidatos, generalmente solo ese hecho es una señal de una profunda
crisis de desorientación política. Generalmente cuando los pueblos se enfrentan a estas circunstancias, muchas veces el resultado simplemente es aleatorio, cualquiera. Pero lo interesante de la decisión que, como todo indica, ha tomado el pueblo ecuatoriano esta noche, más allá de esa distorsión a nivel político, el pueblo ecuatoriano está sumamente claro que básicamente hay dos caminos, no hay 16. El pueblo ecuatoriano llega a esa conclusión no porque su liderazgo, por la mayoría de los partidos políticos llegan a esos acuerdos y presentan esas opciones. Entonces es una muestra de madurez, que enfrentando a 16 candidatos lo vean y tengan claro cuáles son las dos opciones. Y es una muestra, por el contrario, de inmadurez política de todos aquellos que jugaron a juegos aleatorios, ambiciones desproporcionadas y que no tuvieron la capacidad de articular acuerdos porque en realidad tenían probablemente ambiciones desproporcionadas. Entonces, sí, yo pienso que el pueblo ecuatoriano simplemente les manda un mensaje y quizás les da una lección. Es, de nuevo, otra muestra de la madurez del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cómo entender, no? Estamos viendo, y frente a las últimas cifras que están circulando ahora mismo, 50.2 en favor del presidente Noboa y el 42.21 en favor de la candidata Luisa González. ¿Cómo entender? Sí, estamos hablando de un exit poll. Y si me permite, Verónica, para ilustrar, porque claro que sí, el director de Sedatos nos ha dado autorización para publicarlo, sí, Miguel. Le consultamos información de última tracking poll de Sedatos hecho hoy hasta las 16:50 de este domingo. Noboa 49,0 y Luisa González 36,6. Sí se hizo el tracking poll y envió los resultados. Muchísimas gracias a Polibio. Decía yo, ¿cómo entender si estos son los resultados, que el presidente sostenga una votación de respaldo de esta naturaleza en un año que le ha resultado ser tan conflictivo? Porque habremos que hacer un análisis que realmente no era quizás el mejor escenario que uno hubiese pensado para alcanzar una reelección. Bastará con reconocer simplemente lo que nos ocurrió tanto tiempo de estar sin energía eléctrica, más allá de todas las otras complejidades que le ha tocado enfrentar. ¿Qué pasa con los votantes que siguen sosteniendo un respaldo para el actual presidente, Roberto? Nuevamente mi argumento se reafirma, eso es una muestra, este mismo argumento que tú bien lo mencionas, Verónica, es otra muestra de la madurez del pueblo ecuatoriano, porque de nuevo, con los retos que hemos tenido, porque no es que la ha tenido fácil, se inicia con una crisis económica donde no había plata para pagar los salarios. Meses después, el 9 de enero, estos forajidos delincuentes criminales que dicen aquí secuestrando a los periodistas de Canal 10 y a sus empleados con revólveres en la cabeza, les dicen que venga el presidente, porque aquí mandamos nosotros y aquí vamos a dar las instrucciones nosotros, aquí gobernamos nosotros. Y de ahí vino además una sequía horrorosa que lo vivió la Amazonía primero, que veíamos todas estas tomas de la Amazonía, y después, claro, nuestras nubes llegan de la Amazonía, tuvimos esto, y cambiar una matriz energética no se puede cambiar ni en 6 meses ni en un año. Cuando al principio se hizo la primera ley que se pensaba, el presidente pide flexibilidad para el sector privado en 100 megas, le bajan a 10 y después terminan respetando que en 100, eso va a tomar tiempo. Entonces, el que a pesar de todos estos problemas, el pueblo ecuatoriano vea con claridad, más allá del ruido, más allá de los problemas, vea esa claridad, es una señal de madurez. Eso es algo que nos debe hacer sentir a todos muy orgullosos, agradecidos con el pueblo ecuatoriano. Madurez, eso es lo que más siento, la madurez del pueblo ecuatoriano, y efectivamente creo que esto es una lección a la capa política. Esta es una clara lección a la capa política. Aquellos que hacen apuestas desproporcionadas, aquellos cuyas ambiciones les impiden y les hagan llegar a acuerdos básicos, aquellos que están jugando en el corto plazo tratando de aprovecharse de las malas circunstancias o de la violencia
que responde a un crimen organizado internacional gravísimo en el Ecuador y que tratan de aprovecharse dándole una vuelta a eso para decir y poner responsabilidades políticas. Y frente a todo eso que vemos en el aspecto político, vemos la seriedad y la madurez del pueblo ecuatoriano que quiere salir adelante y está votando por el futuro y porque el cambio continúe. Francis Romero, decíamos, si esto se refleja, por cierto, estamos manejando datos extraoficiales, preliminares, los datos del Tracking Poll, de Exit Poll que se han mencionado. De cualquier manera, el que no gane primero la Revolución Ciudadana implicaría que esto pierde la conducción de la Asamblea Nacional desde mayo próximo. Miguel, vamos en los próximos meses a vivir un nuevo Ecuador, independientemente. ¿Por qué? Porque dos razones. Yo quisiera responder la pregunta anterior. ¿Cómo quedan los partidos? ¿Cómo quedan quienes hoy día no tienen ni 1% de la votación? Yo creo que ese es un grito que hace la mayoría de los ecuatorianos para que realmente se cambie este sistema perverso de partidos políticos. Se debe promover que existan partidos políticos reales como hay en los países desarrollados, países que eduquen a su militancia, que tengan ideales, que tengan principios. Y sin duda alguna yo creo que este debe ser el primer llamado de atención para todos los partidos que hoy día sin duda alguna ven lo que son. Hoy no son nada en la política del Ecuador. ¿Qué se viene en estos próximos meses? Por primera vez, como les mencioné, la Asamblea no va a ser el bloque mayoritario de la Revolución Ciudadana. Eso quiere decir que llegando se podría lograr una serie de acuerdos que realmente permitan presentar leyes y que ya no sea... Dar gobernabilidad a este país. Exacto, que tenga gobernabilidad. El Ecuador lamentablemente es un país ingobernable cuando las condiciones no son favorables. Creo que los meses que vienen van a demostrarle al presidente que va a tener un país que le apoyó y que le está dando las facilidades para que él realmente ejecute y logre lo que él prometió, trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que queremos todos, independientemente de las banderas. Lo que queremos es que este país, que es tan rico en todos los sentidos, tenga las oportunidades que nos merecemos. Y yo creo que sin tener esa oposición, solo por ser de parte del gobierno que se ha tenido en los últimos gobiernos, creo que se van a poder llegar a acuerdos que permitan mejores días para los ecuatorianos. Roberto, venimos hablando sobre la gobernabilidad, la gobernanza desde hace qué tiempo y lastimosamente no ha habido cómo. Siempre ha habido una asamblea que quiere gobernar desde la función legislativa. Cuando el país requiere acuerdos mínimos, como tú describías, ¿va a haber un cambio de composición en ese sentido? Todos los datos preliminares de encuestas serias y profesionales indican que los retos del Ecuador a nivel político serían menores ahora con este resultado electoral que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Una voz de prudencia. Prudencia no solo, como dijimos al inicio de este programa, que estamos a la espera de los resultados electorales, la voz del pueblo es sagrada y con paciencia esperaremos su voz, escucharemos su voz. Hay que tener paciencia, pero todo indica efectivamente que aquí se han producido hechos que no lo hemos visto en 20 años, que el correísmo no gane en primera vuelta, que el correísmo no tenga el primer bloque legislativo. Yo quisiera decir lo siguiente, de confirmarse estos datos, que yo pienso que así será, pero con respeto hay que esperar. Lo que esto significa es que los retos, los obstáculos a nivel político que tiene el Ecuador serán menores de los que tenían antes. Pero quiero ser prudente en que los problemas tampoco políticos, a pesar de la clara decisión del pueblo ecuatoriano, lastimosamente los sectores políticos toman a veces mucho más tiempo, años y otras derrotas para leer el resultado y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, respondiendo a tu pregunta,
Creo que va a ser más fácil, sin lugar a dudas, llegar a acuerdos básicos. Creo que aquellos bloques que han tratado de aprovecharse de los problemas del pueblo ecuatoriano y de que no existía una clara voluntad, sobre todo expresada en la Asamblea, hacia dónde ir, se aprovechaban para hacer la vieja política. En este momento, si es que estas cifras se confirman y esperemos con tranquilidad, el pueblo ecuatoriano tiene claridad hacia dónde ir. Y le corresponderá a esos representantes en responder a esa voluntad popular. Por lo tanto, los obstáculos deben ser menores, pero existen y existirán. Pero la voluntad y la madurez del pueblo ecuatoriano, estas informaciones preliminares indican que la salud del pueblo ecuatoriano está intacta a pesar de todos los problemas. Y esa salud tiene que expresarse en el nivel político, y gran parte de esa expresión es el desbloqueo en la Asamblea para resolver los verdaderos problemas del Ecuador, las reformas que el país necesita para salir adelante, para crear empleo, bienestar y combatir la pobreza y al crimen organizado. Sí, y yo quiero solo aportar una cosa adicional. A más de todo lo que mencionó Roberto, yo creo que hoy sí se van a poder sentar en una misma mesa igual, en donde no va a haber chantajes, donde los acuerdos políticos se van a llegar a dar, o se podrían llegar a dar, en base de solucionar los problemas del Ecuador, no con chantajes, no con exigencias de ningún lado, sino priorizando, como mencionó, las necesidades y dar soluciones a los problemas del país. Pero ¿habrá realmente esa madurez de la que está hablando Roberto de parte de los ciudadanos? ¿Habrá esa madurez también en los actores políticos de nuestro país? Y lo pongo bajo simplemente la lupa de lo que ha ocurrido en los últimos años. O sea, vimos lo que pasó en el gobierno de Guillermo Lasso, cómo terminó el gobierno de Guillermo Lasso frente a una crisis también dada desde la propia legislatura, y vemos la reacción en cada elección de los más de 10 candidatos, más de 15 candidatos, un hecho que no cambia. Y luego vemos también la verdadera representatividad que tienen los partidos políticos. Y entonces yo me pregunto, ¿hay madurez en los políticos, o es que los ciudadanos van a llevarles a que realmente tomen una decisión de madurez política? Pero tiene que haber también de la mano, pues, un cambio en las legislaturas que permitan que no todo el mundo pueda ser candidato con tan poco apoyo político. Y encima, además, ya lo habrá planteado el presidente también respecto a lo que va a ocurrir con el fondo partidario, pero pagando los ecuatorianos para que existan candidatos que no representen ni al 1% de los electores. ¿Habrá suficiente escenario como para que ahora los políticos cambien esta percepción de lo que deben hacer? Por eso la necesidad de las reformas. A nivel político, o sea, necesitamos muchas reformas. Una de ellas es la que bien tú mencionas, Verónica. Eso no puede continuar. Es en realidad una estafa para el pueblo ecuatoriano el que se pueda permitir que hayan 18 candidatos, 16 candidatos que no tienen representatividad, y todo pagado por el Estado. O sea, no quiero entrar en un análisis, porque ese es un tema que en realidad me apasiona y sé muchísimo de dónde está el corazón de todos esos problemas. Pero esas reformas se tienen que dar, y yo tengo esperanza de que si este resultado electoral que indican los exit polls se confirma, yo tengo esperanza de que serán una de las cosas que debemos hacer y tenemos la obligación de hacer de manera rápida. Pero vuelvo a mi argumento original con respecto a las comparaciones que hacemos de hace 2 años. Cuando se inició esta entrevista, yo dije con mucha claridad que no son palabras menores que en una primera vuelta no gane el correísmo. Eso no son palabras menores, porque significa mucho y va a tener muchas implicaciones. La primera, que de confirmarse esos resultados de las distintas exit polls y de las encuestas realizadas en los últimos días, también lo que indica es que tendríamos una asamblea que ya no tendría este bloqueo que hemos venido teniendo los últimos
Yo diría, tú, Francis, debes saber más, por lo menos 4 años o más. Claro. Han atrapado comisiones legislativas, exacto, han dirigido, han bloqueado. Tenido secuestrado al país, o sea, realmente nos han dado shows mediáticos de tan baja calidad y apuestas políticas donde pusieron en riesgo al país, ¿no? O sea, donde se la jugaban todos poniendo en riesgo al país, pero el pueblo ecuatoriano, conforme veamos los resultados, todo indica que el pueblo ecuatoriano le está diciendo a todos ellos, ya basta, el país tiene que salir adelante, el país necesita reformas, el país necesita continuar una serie de cambios para sacar al país adelante, porque nunca nos olvidemos, el Ecuador es un país muy rico, con enormes recursos naturales, pero una de las variables más importantes de esta ecuación era la demostración que la salud del pueblo ecuatoriano a nivel político está íntegra. Lo que falta es que aquellas, yo no diría fuerzas políticas, sino estampillas políticas, tienen que ocupar el lugar que corresponde o que el pueblo ecuatoriano así les ubique. Roberto, perdón, Verónica, ¿significa también que hay un hartazgo de esta polarización que ha sido nefasta durante los últimos 20 años? Claro que sí. O sea, le ha tomado, esto ha sido muy duro para el Ecuador, todo lo que hemos tenido que pasar a nivel político y todo lo que hemos tenido que enfrentar a nivel de crisis climática, de crisis económica, de esta toma que vimos en Canal 10 hace más de un año, donde el crimen organizado se ha estado cada vez más con esa permisividad que veíamos, incrustándose en las distintas instancias del Estado, también dentro del mismo sistema de justicia. La policía bien decía muchas veces cuando arriesgan su vida para exitosamente atrapar a uno de los criminales que han cometido, que han sido acusados, y sus investigaciones indican que son responsables de atrocidades, muertes, torturas, secuestros, tráficos, y los vemos libres con una jugarreta de corrupción. Entonces, sí, o sea, nos falta mucho. O sea, el pueblo ecuatoriano está claro, pero el camino por recorrer es todavía muy largo, pero sus obstáculos serán menores. Un tema que quisiera simplemente toparlo, porque entendemos que Roberto tiene que ausentarse en breve en nuestro estudio. ¿De cuánto ha pesado el voto joven respecto de lo que estamos observando hoy? Con esto, repito estas cifras que podemos manejarlas a esta hora todavía: 50.12 para el candidato Daniel Noboa, 42.21 para la candidata Luisa González. ¿Cuál ha sido el peso del voto joven y sobre todo qué análisis ha hecho para llegar a este resultado? Tu pregunta es fundamental. Y creo que la respuesta tiene que ver también con el presidente de la República y la juventud del presidente de la República. Cuando yo fui secretario de comunicación, un poco eso es lo que yo vivía y muchos de nosotros vivíamos, que tenemos más de 50, 40 años. En mi caso, como he sido profesor universitario durante 24 años, yo siempre veo en la juventud ese potencial y me siento muy cómodo trabajando con gente joven. Tan es así que mi subsecretaria, o sea, yo era probablemente el miembro del gabinete de mayor edad, y mi subsecretaria tenía 25 años, 25, 24 años. Ella manejaba las redes sociales mucho mejor, por supuesto, que yo, pero esa combinación que tuvimos fue muy buena. Y a eso me refiero. La juventud del presidente de la República, Daniel Noboa, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con por qué los jóvenes, porque esta decisión, cuando analicemos las cifras en detenimiento, podríamos decir con muchísima seguridad que fueron los jóvenes los que han tomado la decisión del futuro. Y a diferencia de otros procesos donde jóvenes
asumen enormes retos políticos. El presidente Daniel Noboa es una persona que tiene 3 maestrías y que comenzó a trabajar a los 16 años con enorme responsabilidad, y por la historia de su padre, Álvaro Noboa, recorrió el territorio nacional como ningún político que yo haya conocido en tan corta edad, porque recordemos que tuvo, creo que fueron 4 o 5 campañas, y él le acompañaba a su padre en todas esas campañas, y le acompañaba muchas veces en avanzada. No es que llegaba y se subía a la tarima, sino que llegaba al lugar, tenía que conversar con la gente, prepararle la llegada a su padre. Entonces esa mezcla de tener una enorme capacidad territorial, capacidad intelectual y además experiencia en el sector privado, y ser todo eso y tener 36, 37 años, sin lugar a dudas es una de las razones que explicarían, de confirmarse este resultado por todas las encuestadoras serias, explicaría, como bien tú dices, la importancia de la juventud que responde a los retos del país y que están listos para servir al Ecuador. Francis, cansados además de la vieja política, porque ha sido quizás uno de los lemas que se ha manejado, pero que es que en la realidad lo hemos visto, nos hartamos. Y yo creo que no solamente los jóvenes, yo creo que los adultos, los mayores y los que hemos cruzado ya muchísimas elecciones nos hemos hartado. Sí, pero lo maravilloso es que los jóvenes no se dejan engañar tan fácilmente. Los jóvenes para atrás casi no ven. No ven mucho para atrás. Siempre ven a futuro y la realidad. Ellos, un joven de 24 años, hoy día no tiene oportunidades. Regresa a ver y no tenía oportunidades. Y dice, yo tengo que pensar en el futuro. ¿Qué candidatos de los 16 me ofrecen algo para el futuro? No había candidatos que de alguna manera logren llegarle a esta persona. Sin duda alguna, lo que le da este despunte en este mes, porque estamos hablando de otro Ecuador en noviembre, un Ecuador en tinieblas, un Ecuador que quería matarle al presidente. Llega diciembre y como que las cosas se empiezan a solucionar. Llega un nuevo año, llega la esperanza. La palabra el 20 de diciembre, llega una elección, y esto empieza a cambiar, Miguel, drásticamente el sentimiento del ecuatoriano. Hoy la mayoría de ecuatorianos siente esperanza y optimismo, independientemente de por quién van a votar. La mayoría, 8 de cada 10, están o optimistas o esperanzados en que en los próximos meses el Ecuador puede cambiar. Entonces, la realidad de los jóvenes hoy, las decisiones que han tomado hoy, creo que son es un gran reto que tiene quien logre ganar la elección, de dar solución a los problemas por la confianza que están poniendo los jóvenes principalmente. Ustedes saben que más de 40 años, desde el 50%, en esta elección. De cualquier manera, Francis, esto significa que al haber un cambio de composición por los resultados todavía extraoficiales, preliminares, especialmente porque hay que mirar a la Asamblea Nacional, que ha sido la fuente de la oposición al gobierno anterior, al gobierno actual. Lamentablemente la Asamblea fue desde donde realmente se hace el boicot para cualquier decisión que haya tenido cualquiera de los gobiernos anteriores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hoy el presidente tiene el apoyo que tiene el día de hoy? Regresemos a Lenin, regresemos a Lazo. ¿Qué pasó? No supieron ejercer el puesto para el cual los ecuatorianos le eligieron. Noboa en este año, yo no soy noboísta, yo soy independiente, pero él en este año ha demostrado qué es gobernar. Cuando todos vemos y muchos dicen que es un abuso, cuando uno tiene que gobernar y tomar decisiones, tiene que hacerlo. Los ecuatorianos, y eso está demostrado en la historia, le gusta que su líder tome decisiones, y tome decisiones que beneficien a la mayoría de ecuatorianos. Y eso es, en resumen, cuando nosotros hacemos los grupos focales, lo que realmente les gusta. No les gusta que habla 2 horas, no les gusta que está por ahí tratando de engañar. Él dice las cosas.
y les da soluciones a los problemas que tiene. Es un año extremadamente grave. La mayoría de ecuatorianos señala que la situación que han vivido este año ha sido mala o muy mala. Esa es la realidad de todos los ecuatorianos, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Las crisis que hemos vivido han sido, creo, las más terribles de los últimos años. Sin embargo, le siguen apostando. ¿Por qué? Porque creen que tiene la convicción, la decisión, y obviamente ha demostrado en este año que está enrumbando de mejor manera el destino de nuestro país. Y vaya qué responsabilidad tiene el presidente Noboa de alcanzar este triunfo, si es que se da en esta primera vuelta o si se obtiene en la segunda vuelta, porque hay un respaldo popular que es bastante significativo, elevado, pero con lo que ha dicho Francis me quedo, con esta esperanza y este optimismo frente a lo que podría ocurrir, porque quizás una de las cosas que siempre hemos manejado, este 17% de indecisión desde hace muchísimo tiempo, quizás de ausentismo igual, pero había de por medio esto de pensar que no había cambio posible. Y cuando Francis hace alusión a la esperanza y al optimismo en una figura nueva, como es el actual presidente, y en una figura joven, como lo hemos destacado aquí, es una responsabilidad absolutamente significativa. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchos de ustedes se conectarán en este momento. Lo que hemos estado conversando ahora, eso es el resultado de las manifestaciones, de las encuestas de boca de urna y de las encuestas que han sido realizadas los últimos días de las encuestadoras que tienen enorme trayectoria y prestigio. Y todo nos indica que la decisión que ha tomado el pueblo ecuatoriano, la misma que con prudencia, que con responsabilidad tenemos que esperar sus resultados oficiales, indican que lo que ha pasado el día de hoy es histórico en términos que el correísmo por primera vez en 20 años no gana en una primera vuelta, que el correísmo muy probablemente por primera vez en 20 años no va a tener la primera mayoría legislativa, y lo que hemos analizado es la importancia que para salir adelante, para tener las reformas que el país necesita y continuar estos procesos de cambio, es una asamblea que no esté bloqueada. De confirmarse estas informaciones que son las que estamos compartiendo de las encuestadoras serias, sí, quizás nos queda la duda si hay una vuelta o no, y eso nos calmaría los nervios, pero como yo decía, es casi cosmética, porque la salud del pueblo ecuatoriano, conforme a los resultados o las informaciones que se tienen hasta el momento, la salud del pueblo ecuatoriano, a pesar de haber sido unos años sumamente difíciles por una crisis climática horrorosa, por una amenaza de seguridad que nos va a tomar mucho tiempo de lucha, la salud del pueblo ecuatoriano está en su mejor orden, y será el nivel político que tiene que entender que ya basta de bloqueos, sobre todo en la Asamblea, y tenemos que ir sumando para producir las reformas que el país necesita para tener un país en progreso, en justicia y en paz. Muchísimas gracias por todo su trabajo, y esperemos con prudencia, paciencia, los resultados en la voz del pueblo ecuatoriano, y estamos seguros que ha hablado con claridad. Gracias, Roberto. Muchas gracias a Roberto Isurieta, ex secretario de Comunicación, y le comprometemos a seguir hablando porque esto está en desarrollo, ¿no? Será un gusto. Esta semana será muy importante para el país, sin duda. Excelente tarde. Y claro, si nosotros estamos analizando todos estos hechos, nos llevan también a ver qué es lo que va a seguir ocurriendo en el transcurso de los siguientes minutos. A las 18 horas se prevé que ya en el Consejo Nacional Electoral empiecen a ingresar los datos oficiales, y aspiramos a que en los siguientes minutos, tras las 18 horas, serán minutos más evidentemente, empecemos a ver, por mínimos que sean, los resultados que se registren a nivel nacional, Miguel. Efectivamente, los primeros
primeros datos preliminares, extraoficiales, hasta que se proclame esto. Quizás para concluir con Francis, ¿cómo miras, cuál es la perspectiva de la experiencia que tienes de estos primeros datos que hemos conocido? Miguel, obviamente hay que tener todavía un poquito de paciencia. Sabemos lo que se va a venir, sabemos lo que va a haber. Sin duda, hay muchos que no les gusta perder, pero lo que hay que entender es que en pocas horas vamos a tener ya datos oficiales, y la realidad es que el Ecuador está demandando realmente cambios para que nuestro país sea un nuevo Ecuador. Quien reciba el encargo del pueblo tiene que entender que el Ecuador necesita cambios, pero no cambios cosméticos, sino cambios profundos, cambios que realmente consoliden una base, que hagan que podamos desarrollarnos, podamos salir del subdesarrollo y realmente podamos tener oportunidades para no solo los jóvenes, para todos los ecuatorianos, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, adultos. Todos necesitamos oportunidades hoy más que nunca, y el presidente, el pueblo ecuatoriano hoy día le está dando la responsabilidad, no solo al presidente, porque sabemos que también depende de la asamblea, pero una asamblea que se dedique a trabajar, que se dedique a solucionar problemas y no a ser la piedra de toque de todo lo que se quiera hacer en el país. Pero los cambios, como le digo, Miguel, tienen que ser profundos. Si no se piensa en cambios profundos, la realidad va a seguir igual. Hoy es una oportunidad, hay un gran apoyo por parte de la ciudadanía, y ese apoyo hay que aprovecharlo. No de aquí a un año, no de aquí a 6 meses. Inmediatamente hay que trabajar para cambiar realmente las bases de este país. Y ese es un gran llamado, porque quizás se nos va de la memoria lo que habría ocurrido en los primeros meses del expresidente Lasso, cuando la ciudadanía en general y los sectores políticos o sociales le pedían ese cambio inmediato con el respaldo que tenía. Hoy quizás el llamado es precisamente para que con este respaldo el presidente logre hacer esos cambios que el país requiere. Mire, es aprovechar las oportunidades. Hay una oportunidad, hay que aprovecharla. El apoyo cambia. Las circunstancias, la situación no solo del Ecuador, la situación del mundo es de incertidumbre. Entonces, la realidad que es solucionar los problemas ya. Y yo creo que hoy el pueblo ecuatoriano ha manifestado que realmente quiere que se haga un cambio real en nuestro país. Muchísimas gracias al doctor Francis Romero de Click Report. Miguel iba a decir algo. Sí, vamos a hacer una ligera pausa. Tenemos previstos 2 diálogos, entre ellos el consultor Juan Rivadeneira y también con el politólogo y académico Gabriel Hidalgo. Una pausa y regresamos aquí en Ecuador en Democracia. Seguimos presentando Ecuador en Democracia. La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Este San Valentín, amor a mí. En todas partes. Ponte Exa FM.